por su heterogeneidad. Este concepto de educación se define desde la perspectiva de la edad de la población a la que se dirige y sus características sociales. ¿Cómo se caracteriza hoy la heterogeneidad en la educación de jóvenes y adultos? Bueno, ustedes saben, porque seguramente lo han visto, la educación de adultos hoy está caracterizada por tener un aula sumamente heterogénea, donde podemos encontrar adultos mayores como jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo del nivel al que van, es decir, tenemos chicos de 15 años que conviven junto con personas mayores de 60. Eso le da o le otorga una complejidad a la hora de poder transmitir el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos edades totalmente diferentes, ¿sí? En procesos madurativos diferentes, con intereses diferentes, y eso lo hace sumamente complejo a la hora de generar los procesos de enseñanza, ¿sí? Sin embargo, esta particularidad también lo enriquece de experiencias, lo enriquece de ejemplos de la vida cotidiana, por lo cual el docente de adultos debe tener esa cintura y esa flexibilidad tal que pueda, mediar entre estas heterogeneidades en las edades para poder realmente hacer un proceso de enseñanza significativo. ¿Cuál cree que son los motivos por los que los jóvenes y adultos eligen terminar la escuela primaria? Los motivos son muchos, ¿sí? Desde mi experiencia, como ustedes saben, que es en el espacio no formal, no tuve la oportunidad de trabajar con una heterogeneidad de la que hablábamos recién, ¿no? Sino por lo general eran personas de entre 40 y 60 años, de las cuales llegaban a la escuela con múltiples intereses y propósitos, ¿sí? Tenía el caso, por ejemplo, de una persona, de un hombre mayor, un adulto mayor, que asistía a la iglesia evangélica y padecía en ese momento de cáncer. Y su propósito de aprender a leer era poder leer la Biblia, ¿sí? Porque él encontraba en la palabra de Dios ese alivio que necesitaba producto de su enfermedad. Después teníamos el caso de una familia entera que iba, madre, padre e hijo, y el propósito de ellos era aprender a leer y a escribir. ¿Para qué? Para poder tener contacto con por ejemplo, los impuestos que les llegaban, o cartas de abogados, ¿sí? Que siempre él, me acuerdo, uno de ellos manifestaba que siempre se tienen que interesar los otros del tema y después ellos, ¿sí? O sea, siempre necesitar de ese otro, de esa ayuda para poder leerlo y así poder ellos comprender de qué se trata ese papel, ¿sí? Entonces, los intereses son múltiples, pero son sumamente importantes para el alfabetizador, para el docente de adultos, porque son el puntapié, ¿sí? Para poder iniciar procesos de enseñanza significativos, y nunca olvidarse del propósito con el que llegan los adultos al aula y jóvenes. Desde la encuadre de la propuesta curricular de la EPJA nos dice que la mayoría de la población que concurre a los centros educativos para jóvenes y adultos pertenece a sectores de pobreza estructural y o nuevos pobres. Entre un grupo y otro existen diferencias de capitales incorporados: capital social, capital cultural y capital simbólico. Ellos marcan un recorrido diferenciado que a su vez se traduce en visiones particulares del mundo en relación a la posición ocupada. Como docente, ¿qué problemáticas crees que aparecen ante estas particularidades de los sujetos que se hacen visibles en el aula del CEMPA? Bien, es interesante cómo plantean ustedes la pregunta de ya posicionar al sujeto que asiste al CEMPA como un sujeto que se le da visibilidad, porque justamente, por lo general, las personas que asisten, los alumnos que asisten a las escuelas jóvenes, son gente que se encuentran en las márgenes de la sociedad, ¿sí? Que han sido marginados y expulsados socialmente, y eso genera una carga simbólica muy fuerte en sus subjetividades y hace que, lógicamente, sean invisibles ante la sociedad. Entonces, es muy importante que la educación de jóvenes y adultos apunte a romper con esos posicionamientos de opresión con los que llegan los adultos, a abrir nuevas posibilidades, a abrir nuevos caminos, para que realmente sean fuente de criticidad y de libertad para esos sujetos, ¿no?
que realmente se sientan protagonistas de su proceso de aprendizaje y a la vez no solamente reproductores de cultura, sino principalmente productores de cultura. El docente en el aula de jóvenes y adultos debe ser un docente que lleve adelante la democratización de la cultura, ¿sí? Debemos abrir los canales de accesibilidad a esa cultura y a la vez promover la producción de esa. Según Jimeno Sacristán, al estudiante joven y adulto se le atribuyen características de vulnerabilidad e infantilización. Se los describe con dificultad para la autonomía cognitiva, con dificultades para superar los problemas de aprendizajes y con gran demanda de reconocimiento afectivo. ¿Usted coincide con esta afirmación? ¿Cómo se atienden estas problemáticas en la modalidad? Sí, si yo les hablo de que un adulto que asiste a la escuela, mayor de 60 años, seguramente si pensamos en su nivel cognitivo, en la etapa cognitiva, en el estadio cognitivo en el que tiene que estar, es un estadio formal, ¿sí? En donde pueden generar abstracciones, apropiarse del conocimiento a partir de abstracciones. No es así. Ustedes saben que el joven y el adulto que llega, en este caso el primario de adultos, llega con un estadio muy desfasado de la edad, ¿sí? Muchos llegan portando un pensamiento concreto, por lo cual es importante que nosotros sepamos transmitir, generar una transposición didáctica tal para que ese joven, ese adulto pueda apropiarse del conocimiento, ¿sí? Si los niveles cognitivos en que se encuentra ese joven, ese adulto, no son desde el pensamiento abstracto, entonces no podré abordar el conocimiento desde abstracciones. Tendré que ir y trabajar con material concreto, con imágenes, ¿sí? Para que realmente ese joven, ese adulto pueda apropiarse del conocimiento. ¿Qué pasa? Atender los problemas personales de los alumnos es fundamental, ya que constituye una de las principales causas de deserción. En su experiencia, ¿cómo contiene a los estudiantes? Bueno, la vinculación con el otro es sumamente importante. Ustedes saben, como futuras docentes, que no podemos establecer vínculos desarticulados, vínculos no pensados desde el amor y desde la empatía por el otro. Con el adulto y con el joven particularmente hay que generar esos tipos de vínculos empáticos y desde el amor, porque difícilmente podremos trabajar con ellos desde lo experiencial. Ustedes saben que el joven y el adulto que llega a la escuela viene con un bagaje experiencial riquísimo e importante, y que a la vez, para trabajar con ese bagaje experiencial, uno necesita vincularse con ese otro, si no difícilmente uno pueda hacer la interacción y el andamiaje necesario, ¿sí? Ser puente entre lo que sabe y lo que se espera que sepa. Por eso es importantísimo, sí, plantear, como dice Freire, por ejemplo, canales de comunicación horizontales, vínculos horizontales en donde no haya jerarquías, en donde no haya diferencias, ¿sí? Sino plantearlo desde el amor, desde la empatía, ¿sí? Y desde el encuentro. ¿Cuál es la mayor dificultad que se les presenta a los estudiantes a la hora de aprender? Las mayores dificultades son los miedos con los que ellos llegan a la escuela, las inseguridades, el pensar que no puede, el pensar que ya se le fue el tren, pensar que ya la edad en la que él debía asistir a la escuela y en la que podía aprender era otra. Entonces llega con un cúmulo de negación y de no reconocimiento en su propia capacidad de aprendizaje, ¿sí? Ellos creen que no son capaces de hacerlo, que son burros. Me acuerdo que uno de los adultos me decía, yo no puedo aprender porque soy burro, porque ya soy viejo, no tengo la edad para poder hacerlo. Entonces ahí el rol del docente es importante porque debemos generarle esa confianza en sí mismo, propio del lugar de opresión que tiene, ¿no? Nosotros siempre hablamos de sujetos oprimidos, que son los que llegan a los CEMPA, ¿no?
Y esa opresión hace que justamente se sientan incapaces de poder producir conocimiento y de poder adquirirlo. Entonces, principalmente los obstáculos creo que vienen desde ahí, ¿no? Desde la inseguridad y la falta de reconocimiento de ellos mismos. ¿Hay diferencia en la predisposición a la hora de aprender entre los jóvenes y los adultos? Yo me lo plantearía como diferencias, a ver quién tiene más o quién tiene menos predisposición. Yo creo que son distintas, ¿sí? Ya el adulto o el joven que asiste a la escuela, el SEMPA, viene con un propósito, ¿sí? Y hay que saber cuál es el propósito para poder captarlo y poder incentivar, ¿sí? Pero no creo que se trate de que uno tenga más o menos, sino que son diferentes. ¿Cuál cree que es la importancia hoy en la educación de jóvenes y adultos? Bueno, la importancia es realmente poder generar lo que recién yo les decía, la democratización de la cultura, para así poder generar una transformación en ellos, que pasen de ser sujetos oprimidos a ser sujetos críticos, a ser sujetos emancipados, a ser sujetos portadores y productores de cultura. Yo creo que el desafío está ahí, está en realmente poder incentivar a esos sujetos para que rompan el cascarón, ¿sí? Para que salgan de ese lugar de opresión, para que salgan de esas márgenes y sentirse no solamente parte de la sociedad, sino también productor en la sociedad, ¿sí? Porque uno a veces piensa o habla de que uno en la educación de adultos debe promover para que ellos se sientan parte de la sociedad o sean aceptados por la sociedad, sino más bien que ocupen un lugar, pero un lugar de producción y un lugar de protagonismo, ¿sí? Esto que yo recién les decía, jóvenes y adultos que llegan a la escuela llegan con muy poca esperanza en ellos mismos, entonces nosotros debemos despertarla, y para despertarla debemos conectarnos, debemos vincularnos, ¿sí? Pero el desafío está ahí, en realmente poder promover sujetos críticos con pensamiento de buenas decisiones, que se tomen buenas decisiones, y fundamentalmente la democratización de la cultura. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias.